sea de una manera horizontal. Voy a tener que grabar, me parece. Tengo que darle, ¿no? Esto es lo tradicional, ¿no? Por ejemplo, el departamento de medicina solo va a hacer y acatar lo que dice su MOF y su ROF. Su objetivo está basado en ello, el igual del cirujano, y muchas veces no hay comunicación. Eso es lo que pasa cuando hay una por ejemplo, una interconsulta, ¿no? El médico de emergencia solicita la interconsulta de cirugía y el médico de cirugía dice que, no, primero que lo vea el traumatólogo, o primero solicítale los laboratorios, ¿no? Primero sácale la ecografía, y entonces el paciente hay demoras ahí, y le dice, no, tú estabilízalo. Igual el médico de emergencia y urgencia dice, pero viene por abdomen agudo, entonces tú solicítalo, ¿no? Entonces están peloteándose, ¿quién le solicita la ecografía o la tomografía? ¿Quién le solicita, ¿no? Los exámenes auxiliares? Entonces ahí se pierde mucho tiempo y hay un conflicto ahí. Y menos, ¿no? Si el paciente sabe que va a llegar a la UCI porque está complicado, el médico de la UCI no quiere bajar a, ¿no? a responder esa interconsulta, porque refiere primero que le opere, que lo estabilicen y después me llaman. Y ahí se cometen los errores. Entonces tenemos que tener ya una visión más transversal, horizontal, trabajar en equipo, tanto el servicio de medicina como cirugía, con el, ¿no? como emergencias y UCI. ¿Cómo? Pensando ¿no? que nuestro único objetivo es que ese paciente tiene que mejorar, ¿no? Y no defender a mi servicio, y no defender a mi persona, sino enfocarnos en un paciente. Entonces, sabemos que los establecimientos de salud lo que tienen que hacer es curar, ¿no? una patología, ¿no? dar una receta con recomendaciones, ¿no? y signos de alarma. El proceso en sí es bastante complejo, ¿no? Y eso, el proceso, sobre todo el proceso misional, ¿no? es el que crea valor. Y entonces tenemos que enfocarnos ahí. Por ejemplo, para atender a un paciente, pues necesitamos insumos, ¿no? Y muchas veces esos insumos son productos, como ahí podemos ver un paquete globular. No solo eso, sino damos servicios de ayuda diagnóstica, atenciones, evaluaciones. Y el resultado va a ser, bueno, si nosotros trabajamos en equipo de una manera transversal, los resultados van a salir mucho más rápido, ¿no? Y el impacto va a ser favorable para el paciente. Y de esa manera vamos a poder atender y recibir más pacientes, ¿no? De lo contrario, si el paciente va a demorar 12 horas, le estamos quitando la oportunidad a otro paciente. Y eso se refleja pues en más dinero y en más días de hospitalización. Y ahí no solo eso, sino que se puede complicar en esa demora, en esa disputa, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Si el médico de emergencia o el médico de la sala de operaciones, que sería el quirúrgico. Eso trae cuellos de botella. Entonces, esta frase, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Donde menciona, una organización sin el compromiso humano es una persona sin alma. Entonces, si nosotros somos profesionales de salud y tenemos la vocación de servicio, tenemos que enfocarnos en el paciente y no en mis funciones. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que preguntarnos quién es nuestro cliente en nuestra organización, en nuestro establecimiento de salud, en mi clínica, en mi puesto de salud, ¿no? ¿Y qué ofrecemos? Entonces, eso está enfocado, pues, en varios factores, ¿no? Por ejemplo, mi hospital de emergencia, ¿cuál, no? ¿Cuál es su propósito? El propósito de la organización de ese hospital es brindar una atención integral y especializada a las emergencias y urgencias en la población pediátrica de todo el país. Si nosotros ya tenemos claro eso, vamos a poder, ¿no? trabajar mucho más coordinado y más fácil. Pero muchas veces no saben ni siquiera su misión ni su visión.
¿no? Y acá dice brindar atención integral y especializada, no dice por separado, ¿no? Las emergencias y las urgencias. ¿Quién es nuestro paciente, por ejemplo, en el Hospital de Emergencias Pediátricas? ¿No? Son niños menores de 19 años, lactantes, en situación de emergencia. En un establecimiento de primer nivel, probablemente pues van a ser adultos, ¿no? Van a ser madres gestantes, van a ser niños y muchas veces incluso recién nacidos. Tenemos que tener bien claro eso. ¿Y qué productos ofrecemos a la organización? Si fuera tu negocio, estoy seguro que tú vas a hacer todo lo posible para captar ese paciente, pero lamentablemente los que trabajamos en el sector público, como, y sobre todo si somos nombrados, ¿no? Tratamos de hacer lo mínimo y tratar de sacar ventaja, ¿no? Para poder descansar bien y poder trabajar en la parte privada. ¿Y quién se sacrifica? La institución y con ello un paciente. Entonces, por ejemplo, mi hospital, ¿no? Atiende emergencias, urgencias, hay vacunación, hace telesalud, hay referencias y contrarreferencias. Entonces, el propósito de un establecimiento de salud y de una entidad debe ser redactada de una manera que comprometa a todo el equipo, que inspire a todo el equipo y todos estén alineados bajo ese objetivo. Entonces, tanto la misión, los documentos de gestión tienen que mirar ese norte. Los servicios que vamos a entregar tienen que ver ese norte, ¿no? Sabiendo que ¿a quién vamos a brindar el servicio? A un paciente. Y nuestro objetivo es que ese paciente se recupere en el menor tiempo posible para reinsertarte a la sociedad, ¿no? Para que pueda asistir a sus clases quizás tempranamente y de esa manera no se perjudique. Y los resultados que esperan los pacientes, pues, son satisfactorios, ¿no? Lo que las instituciones debemos trabajar es incluso no solo en ser eficientes, más que eso, sobrepasar las expectativas de nuestros usuarios. En algún momento con la universalización de la salud vamos a llegar a eso, porque si no, vamos a hacer un hospital o un establecimiento de salud sin pacientes y por ende no tiene nada que hacer en el mercado y simplemente se cerrará. Eso pasó en Colombia, un hospital muy grande como Rebagliati, el Hospital Nacional, ¿no? de Colombia. Era tan insostenible ese hospital para el mantenimiento, para el pago de recursos humanos, lo que hicieron con la ley 100, sería muy bueno que le estudien la ley 100, ¿no? Y lo cerraron porque era insostenible pagar tanta gente, mantener tanto y seguir comprando para la cantidad de pacientes que atendían. Y entonces con la ley 100, ¿qué hicieron? Lo quebraron, la empresa pública, cerraron. Y entonces los nombrados, los intocables, ya no tenían una entidad. Entonces, porque ellos están nombrados en ese hospital, pero como lo quebraron, ¿no? Lo cerraron, entonces ya no estaban nombrados. Y entonces ahí comenzó toda la reforma en Colombia. Entonces los establecimientos de salud pasaron a las municipalidades y las municipalidades contrataron empresas privadas para que lo administren. Y no solo ello, sino era que si no era rentable y no podía autosostenerse, simplemente lo cerraba. Y entonces ahí comenzaron todos los médicos que antes eran nombrados y no querían trabajar a producir, producir y producir, porque dependía de ello, ¿no? Su permanencia de trabajo y los aumentos. Entonces, de hecho, que eso también trajo repercusiones más adelante, porque ya, ¿no? Trabajaban por productividad y muchas veces el gastroenterólogo hacía endoscopías a diestras y siniestras. El traumatólogo lo pasaba, ¿no? A sus pacientes a gastro y gastro los pasaba a cardio y así sucesivamente y hacían, ¿no? Procedimientos como locos para producir más y ganar más. Entonces eso también con el tiempo se ha regulado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hospital de emergencia pediátrica y cada establecimiento tiene, ¿no? Su visión. Entonces, la misión de mi hospital
¿no? Era esto, ¿no? Es con esta frase, somos una organización especializada en la atención integral de las emergencias y urgencias de la población pediátrica, comprometidos con su recuperación, satisfacción de la familia, contando con personal competitivo e innovador que garantiza una alta capacidad de respuesta, ¿no? Si lo vemos, uy, vendemos muy bien, pero en la práctica no funciona así. El departamento de emergencias está divorciado con las enfermeras de ese servicio y igual con los jefes de departamento, a pesar que en su misión dice eso y todos deberían enfocarse en su misión, pero no es así. Con la gestión de procesos logramos, ¿no? O cumplir esta misión que tenemos, ¿no? Para lograr nuestra visión de ser un hospital verdaderamente que trabaje en calidad y seguridad del paciente. Nuestro organigrama, ¿no? Es bastante amplio y complejo, a pesar que somos un hospital bastante pequeño, ¿no? Hay una dirección general, ¿no? Sobre ellos, o a la par tenemos el órgano de control institucional que aparentemente, ¿no? Le pisa los talones y está supervisando y controlando las gestiones adecuadas o deficientes de la dirección. Tiene oficinas ejecutivas tanto en planeamiento, epidemiología, oficina de gestión de calidad y asesoría jurídica, que se comportan, ¿no? Como asesores. Y aparte tiene ¿no? La dirección administrativa que tiene su personal, oficina de personas, su economía, logística, servicios generales. Y nosotros vamos dando cuenta que van diferenciándose la parte administrativa como la parte asistencial. Y en la parte asistencial, por ejemplo, tenemos el departamento médico quirúrgico, ¿no? Que tiene a cargo el servicio de medicina, tiene el cargo de cirugía pediátrica, servicio de traumatología y el servicio de neurocirugía. Y así sucesivamente todos los departamentos tienen ahí, ¿no? Sus servicios. Pero igual ahí siguen trabajando de una manera vertical. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de este mapa de proceso que ya lo conocemos y vinimos repitiendo, ¿no? Va en varias clases, tenemos tres macroprocesos que, ¿no? Que uno es la gerencial, la misional y la de apoyo. Sabemos que este core, tanto la parte administrativa como la parte asistencial, tiene que generarle valor al servicio. Si nosotros, ¿no? Leemos la parte de el input o el ingreso, tenemos niños y adolescentes con necesidades de atención de salud por emergencia y urgencia, pacientes enfermos, ¿no? Que necesitan una ayuda, ¿no? Que necesitan una ayuda o un servicio para mejorar esa condición. Entonces, en los procesos, ¿no? Tenemos tanto administrativos, desde la admisión, desde el FUA, ¿no? Desde la aprobación de la cobertura por el SIS, desde los apoyos diagnósticos, de laboratorio, imágenes, no, todo esto tiene que generarle valor. ¿Y qué va a producir? Un niño y adolescente con necesidades de atención de salud por enfermedad urgentes atendidas, ¿no? O sea que vamos a tener un paciente enfermo, vamos a crearle valor y vamos a tener un paciente recuperado o en proceso de recuperación, ¿no? Después de todo lo que se le ha hecho ¿no? En ese servicio, en la hospitalización, ya sea en la clínica o en sala de cirugías, hasta su alta. Entonces, para poder entender, ¿cuándo empieza el proceso de atención de un niño que requiere cirugía? ¿Alguien me puede decir, chicos, a ver, los chicos que, ¿no? Quizás han tenido notas muy bajas en el examen, si nos puede mencionar alguien, ¿cuándo empieza el proceso de un paciente ¿no? Que requiere una atención quirúrgica? Chicos, a ver, un paciente que llega con dolor abdominal y uno sospecha que es apendicitis. ¿Dónde empieza el proceso para ese paciente?
En emergencias podría ser. ¿En qué momento en la emergencia? Cuando el cirujano diga esto es una apéndice, o cuando o emergencia o el emergenciólogo dice aquí tiene dolor abdominal, o cuando el paciente ya llega a sala de operaciones. ¿Cuándo sería? Tal vez cuando ya hay un diagnóstico o antes, cuando viene con Eh, dolor. Exacto. El proceso empieza desde que el paciente cruza la puerta, ¿no? De una manera transversal. Es un paciente que llega con dolor abdominal, llega a nuestro establecimiento de salud, ¿no? Y entonces ahí empieza todo el proceso transversal, ¿no? Porque para que el cirujano diga que esto es un apéndice, ya demoró mucho tiempo, porque para eso necesita uno, la evaluación, ¿no? Por el especialista, necesita ayuda diagnóstica, tanto de laboratorio y quizás una ecografía, ¿no? Y ahí ya pasó mucho tiempo. Entonces, generalmente, no empieza en la sala de cirugía, si nos damos tiempo, ¿no? No empiece cuando llegue al centro quirúrgico, el proceso de sala de operaciones, ni el paciente de cirugía, ¿no? Entonces, la respuesta es, no empiece cuando llega al centro quirúrgico, ¿no? Sino empieza desde que el paciente llega al triaje, por ejemplo. Entonces, si vemos el proceso de estos pacientes, mira, tenemos un paciente, ¿no? Que tiene necesidad de atención quirúrgica. Entonces, el proceso empieza, ¿no? Desde que el vigilante le hace ingresar a la emergencia. El vigilante orienta al paciente y hay un proceso ahí, ¿no? La enfermera realiza el triaje. La enfermera dirá si es una prioridad uno o 2, es una emergencia o es una urgencia. Si es una emergencia, ¿no? El médico de emergencia solicitará la interconsulta al médico especialista. Y en mi hospital no pasa eso, ¿no? Como somos un hospital de emergencias, el cirujano muchas veces está o debería estar, ¿no? En la emergencia, tanto el traumatólogo, el cirujano plástico, porque se sobreentiende que somos un hospital de emergencia y ellos están programados. Y entonces llega recién el médico especialista, evalúa al paciente y decide operarlo, ¿no? En sala de operaciones solo harán la intervención quirúrgica y después pasará a sala de operaciones, diré a hospitalización o muchas veces a la UCI y luego finalmente el paciente pasará a la alta y retornará probablemente a sus controles por consulta ambulatoria. Entonces vemos que no solo hay actividades de sala de operaciones, ni tampoco hay solo actividades de emergencia ni de hospitalización, sino el proceso es desde que el paciente llega a nuestro hospital. Eso es gestión por procesos. Si nosotros trabajamos articulados, ese paciente puede, ¿no? Llega el paciente, ¿no? Inmediatamente avisa a la enfermera, ni siquiera saca ya la admisión, porque si es una prioridad uno y 2 llega de frente a los tópicos. Y si es por dolor abdominal, inmediatamente el cirujano debería evaluarlo junto con el pediatra, haciendo un manejo conjunto, ¿no? Y después le preparan al paciente y ya para eso están articulados tanto laboratorio y ayuda diagnóstica, programan la cirugía, hacen su pre-checklist, ¿no? Y en el pre-checklist, pues, ¿no? Preparan el consentimiento informado, ya tienen los resultados del laboratorio, ya tienen las vías canalizadas. Ese paciente estaría ingresando en 2 horas, ¿no? Y, ¿no? Después de ello pasa su recuperación en sala de operaciones y pasaría a la UCI. Y el médico, el cirujano, debería acompañar al paciente hasta la hospitalización, incluso, no estar pendiente y no dejarlo. Ya lo operé, va al familiar y le dice, señora, todo fue un éxito, y a las 2 horas el paciente se complica. Y muchas veces los cirujanos, sobre todo en las clínicas, terminan la cirugía y se van a dormir y apagan el celular o se van a la casa.
y ahí, ¿no? Ahí ¿no? Empiezan los errores, los eventos adversos. Entonces, ¿cuándo empieza el proceso de atención de un niño de cirugía? ¿No? Cuando, aquí dice, cuando en la evaluación inicial se sospecha de un problema quirúrgico y luego de la cirugía su pronóstico es favorable. No necesariamente cuando el cirujano, ¿no? Dice que esto es un proceso quirúrgico y necesita operarse, ¿no? Generalmente eso se enfoca desde el inicio. Y acá vemos, ¿no? Que el enfoque debe basarse en un proceso, ¿no? Que sea en la gestión horizontal. Debe cruzar todas las barreras, ¿no? Tiene que articular entre todos los servicios. Hay, ¿no? El proceso CIPOC, ¿no? Que va a tener algunas características, ¿no? Esto va a ser un mapa de procesos de alto nivel, va a analizar el proceso desde arriba sin llevar a la profundidad y a detalle, va a haber macros, permite ver el proceso como un insumo necesario, muestra los límites del proceso y determina al cliente como la parte clave. Y si nosotros lo traducimos, ¿no? Su acrónimo sería de la S, sería el proveedor, de la I, que es el input, la entrada, el proceso en sí, el O del output, que sería la salida, ¿no? Y finalmente en el cliente. Y terminaría, ya no sería un CIPOC, sino sería un PEPSU, casi, ¿no? Como el PEPSU, que sería, ¿no? La P de proveedor, la E de entrada, la P de procesos, la S de salida y U de usuario, que es nuestro cliente. Si eso lo trasladamos, sería más o menos así, ¿no? ¿Quién sería nuestro proveedor? El MINSA, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos mandan los pacientes por el CIS. También tenemos otro que necesitamos documentos, historias clínicas, necesitamos normativas, necesitamos almacén para guardar nuestros insumos, necesitamos médico, el médico que nos mandó el paciente, nos refirió, y en sí, nuestro paciente también es nuestro proveedor muchas veces porque ellos pagan, ¿no? Entonces, la entrada, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La balanza, el tallímetro, la mesa, todo lo que necesitamos, el estetoscopio, los medicamentos, ¿no? El propio paciente y muchas veces, ¿no? Su cuidador. En el proceso, dentro ya del servicio de atención, vamos a hacer el triaje, vamos a registrar su peso, su talla, determinar sus, ¿no? Sus funciones vitales críticos. Tenemos otro proceso en consultorio, que es la atención de la consulta médica. Tenemos otro proceso de ayuda diagnóstica, tanto laboratorio, tenemos el apoyo también de farmacia, tomar muestras, la entrada de medicamentos, son procesos que van a generar valor, ¿no? Incluso el alta del paciente es un proceso que repercute bastante y es bastante engorroso y la mayoría de los hospitales tienen problemas. El paciente a las 8 de la mañana ya tiene indicación de alta. Hay un cuello de botella ahí, ¿no? Que primero tiene que ir al CIS y tiene que ver que todos los sellos no tengan, porque si no hay sellos, el CIS no paga y tienen que hacer una auditoría. Enfermería tiene que devolver los medicamentos a farmacia, ¿no? Los que no lo usó. Y farmacia tiene que ver cuántos medicamentos dio y tiene que hacer una conciliación con el CARDEX, ¿no? Si es los únicos medicamentos o hay más medicamentos y hay demoras. Asistente social tiene que ver si el paciente tiene que regresar, ¿no? A provincias, si va a ser por vía terrestre, si va a ser por avión, ¿no? Que sería la vía aérea, y ahí hay procesos, hasta la compra de un pasaje. Y al final el paciente, ¿no? Está saliendo a las 4 de la tarde. ¿Eso le generará valor? Ni para la institución ni para el paciente, ¿no? Nadie quiere esperar, es como si tú vas al restaurante, terminas de comer y quieres, ¿no? Que te cobren inmediatamente. Y uno se molesta cuando, ¿no? No te cobran a tiempo. Y es lo mismo. Entonces, ahí no estamos generando valor. Para poder articular y no tenemos que trabajar y
Todas las instituciones están en ese proceso de hacer gestión por procesos para que el paciente, ¿no?, salga más temprano. En mi hospital se demoraba mínimo de 8 a 12 horas. Se hizo una acción de mejora y el paciente demora 3 horas después de esa gestión, porque todo se articula. Desde las 8 de la mañana el médico llega, ¿no?, y le está esperando farmacia ahí nada más que el médico le dé de alta. Un día antes incluso, el servicio ya sabe qué pacientes probablemente van a salir mañana. Entonces el médico que ingresa ya sabe qué la posibilidad de ser dado de alta. Y entonces todos se van midiendo. Termina el de farmacia y automáticamente ingresa a nutrición. Y para garantizar que la historia clínica tenga los sellos correspondientes, ¿no?, los auditores del CIS hacen auditoría de concurrencia. Entonces, un día antes ya sabe, ¿no?, si le falta un informe de tomografía, un informe de laboratorio, y entonces ya lo tienen preparado, ¿no? De 8 a 12 horas que se demoraban, ahora se demora 3 horas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todos trabajan articulados, de una manera horizontal, pensando en el paciente, pensando que necesitan esa cama libre para un paciente de la emergencia o para un paciente que está en observación más de 12 horas. Entonces, si nosotros trabajamos en gestión por proceso, vamos a lograr siempre mejoras. Entonces, vamos a tener un paciente ya, ¿no?, prácticamente con su peso, con su talla registrada, con un diagnóstico o con un resultado de análisis que vino, ¿no?, solicitando quizás una tomografía por una referencia, con un paciente ya tratado, ¿no?, o con un paciente, ¿no?, con una cita para su próximo control. Y nuestro paciente, ¿no?, nuestro usuario, ¿no?, va a ser pues nuestro paciente, eh, ¿no?, y nuestro médico y también los familiares. ¿Se entendió, chicos, esa parte? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en los extremos está nuestro usuario y nuestro proveedor. Muchas veces nuestro proveedor también es el mismo paciente, ¿no?, o el MINSA o un médico, o también como usuario está un médico, también está un paciente. Muchos preguntarán, ¿y el médico? ¿Por qué el usuario, no? ¿Alguien me puede decir por qué un médico, pues, es nuestro usuario? ¿Por qué un médico? Si nos damos cuenta, es el médico que nos refirió, ¿no? Es el médico de otro establecimiento. También sería nuestro cliente, ¿no? Nos está mandando pacientes. Y si fuéramos clínica, de todas maneras, ¿no?, lo consideraremos como nuestro proveedor y también como nuestro usuario. Entonces, si nosotros pensamos en gestión por proceso, ¿no?, sabemos que esto va a ser una metodología de gestión que se va a basar en los resultados eficientes que se va a conseguir con esto. Y, ¿no?, esto va a generar valor a nuestro usuario. Todo tenemos que verlo como un proceso, chicos, ¿no? Entonces, la gestión por procesos va a ser el tema, como ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Forma de planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿no?, las actividades, pero de una manera transversal y secuencial, ¿no?, con las diferentes unidades orgánicas. Transversal, secuencial, ¿no?, entre todos los departamentos o servicios. Porque si uno se demora, ya no es secuencial, ¿no?, menos transversal. Pero dirán, sí es secuencial, doctor, porque no, primero tenía que solicitar la ayuda diagnóstica y después recién, ¿no?, pasa a sala, pero ahí involucra el tiempo. Entonces, esta metodología tiene varios procesos, ¿no? Primero, para hacer una gestión de proceso, de un proceso, hay que determinar, ¿no?, el proceso que queremos mejorar. Puede ser, por ejemplo, tengo problemas en la alta, ¿no? Tengo que determinar el proceso del alta. Y ese proceso, pues, ¿no?, va a tener que planificarse, organizarse, darle un seguimiento, después una medición y finalmente, ¿no?, una reingeniería.
¿Cuáles van a ser los beneficios de la gestión por procesos? Como vemos, ¿no? Va a mejorar la calidad de atención, indudablemente, ¿no? Ya no va a haber cuellos de botellas, va a ser mucho más práctico, más dinámico, van a trabajar en equipo, van a optimizar el uso de los recursos. Sí, pues mi cama, ¿no? Ya no va a ser para una sola persona que va a estar 12 horas, sino voy a poder utilizarlo para dos pacientes. Y eso, ¿no? Me va a generar más ingresos, ¿no? Y eso es beneficioso para la institución. Va a promover la transparencia, ¿sí? Pues en tiempo real vas a saber qué te toca, qué le toca a tu compañero y todo va a estar encadenado. Por eso dice de una manera secuencial. Mejorar la participación del personal, indudablemente, ¿no? Aquí ya no están enfocados en sus funciones, sino están enfocados en el paciente. Entonces, todos los hospitales, los establecimientos de trabajo que trabajen en seguridad del paciente, ¿no? Y en gestión de la calidad, van a poder resolver todo eso, porque no van a tener muchas quejas, no van a tener muchas complicaciones y no va a haber pacientes insatisfechos, ¿no? Y no vamos a tener problemas médicos legales. Con eso vamos a mejorar de todas maneras el bienestar de los ciudadanos. Mi hospital es bastante pequeño, muy poco conocido, pero los pocos que conocen saben que hay atención, ¿no? De compromiso, a pesar que tiene sus fallas, tiene una atención mejor que una clínica. Y entonces, ¿no? Nuestro objetivo es pues, que no haya eventos adversos. A pesar de eso, tenemos eventos adversos, tenemos conflictos y es un trabajo de día a día. Pero la gestión por procesos va a mejorar, ¿no? La atención a nivel nacional y en eso se está trabajando. Y esto va a promover una cultura de mejora continua. Anteriormente se morían los pacientes por paro cardiorrespiratorio en mi hospital. Después no se hizo un análisis, se hizo una acción de mejora y hoy por hoy ningún paciente, ¿no? O fallece en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque no lo atendieron a tiempo. Se implementó el código azul y en 3 minutos están los médicos especialistas de cirugía, perdón, el anestesiólogo, el médico de emergencia y el médico de la UCI. Ellos son los tops manejando los paros cardiorrespiratorios. Pero antes de eso, decían, no, no me corresponde que lo resuelva el médico de la UCI. ¿Acaso no sabe colocar un tubo? ¿No? ¿Acaso no sabe colocar un catéter venoso central? ¿No sabe desfibrilar? Tiene un equipo de trabajo y los pacientes fallecían. Hoy por hoy, todos están comprometidos en eso, pero eso es un trabajo, ¿no? Que se involucran todos, porque si tú haces el flujo de acuerdo a tu visión y los demás no están de acuerdo, ahí empiezan los problemas. Yo no estuve de acuerdo, ¿no? No debe ser así. Entonces, para hacer un proceso tienes que involucrar a todos y desde el inicio deben construir ellos el proceso. Y generalmente uno debe incluir a los que son, ¿no? La piedra en el camino, a los que siempre se quejan, a ellos invítale y dile, doctor, esto es tu oportunidad para mejorar. Entonces ellos dan muy buenas ideas, ¿no? Y de esa manera se mejoran los procesos. ¿Quién es el dueño del proceso? El dueño del proceso, ¿no? Por ejemplo, en el alta, in, interactúan varios, desde el CIS, desde el médico de hospitalización que dio el alta, farmacia, nutrición, enfermería. ¿Quién será el dueño del proceso? Chicos, ¿quién será el dueño del proceso del alta? Y el alta tiene una parte administrativa y tiene una parte asistencial, ¿no? La parte asistencial, pues, ¿no? Será desde que el médico de hospitalización decide darle el alta, le dará su papeleta de alta, ¿no? Cerrará la historia clínica, ¿no? Y le dará su cita control para consultorio y ya terminó ahí su proceso. Pero el paciente en la práctica no se va de la cama porque hay un proceso administrativo. ¿Y el por qué
se hace ese proceso administrativo en la alta tan engorroso. Porque si tú dejas de cobrar o pones un sello, el SIS no te va a pagar. Y entonces, si tú no haces gestiones para conseguirle un pasaje a ese paciente para que pueda retornar por vía aérea, sí o sí te va a seguir ocupando esa cama. Entonces, ¿cuál es el fin de ese proceso? Es que todos los documentos estén saneados y sacramentados y que se haga en el menor tiempo posible. Entonces, pensando en eso, ¿quién sería el dueño del proceso, chicos? ¿El médico, la enfermera, nutrición, farmacia, los de seguro? ¿Quién? ¿Me escuchan, chicos? O pregunto, Sí, sí, doctor. a ver, Paola, a ver, ¿quién sería el dueño del proceso? Bueno, la persona, ¿quiere que lo lea? ¿O la leo? A ver, léale. Ya, bueno, dice, el dueño de un proceso es la persona o grupo responsable de la gestión de un proceso desde su diseño hasta su ejecución. Órgano Ya, de línea, unidad orgánica y servicio público. ya, pero en el proceso del alta, ¿quién sería el dueño del proceso? ¿El médico que da el alta o el médico de seguros que audita la historia clínica o enfermería que al final entrega toda la documentación, no a archivos o a admisión para que puedan facturar? ¿Cuál sería? ¿Quién sería el dueño del proceso? Y ahí hay un problema, porque si no definimos, no vamos a resolver. ¿Quién sería? Muchos decían que debería ser la enfermera, algunos decían que el médico que dio el alta, porque era su paciente. ¿Puede ser admisión? Sí, pero admisión solo cobra al final. ¿Quién Entonces garantizaría que puede ese ser, paciente, a ver, ¿quién? ¿Alguien dijo yo algo? iba a decir que son todos, o sea, es el médico el médico de cabecera, el médico de servicio, el No, nutricionista, el tiene que médico. haber un responsable. El dueño del proceso es el responsable, que eso se agilice. En la acta lo que buscamos es que el paciente salga, ¿no? Desocupe la cama en el menor tiempo posible. ¿Y quién debe ser, según? ¿El médico de emergencia? ¿Diré el médico de hospitalización logrará eso? Sí, No, porque el médico atiende pacientes, terminó y va a ir a otro paciente, ¿no? Para seguir evaluando. Ni Entonces, se va a doctora, ¿es olvidar el del médico que paciente. pone su sello en el alta? No. Aquí el dueño del proceso, por ejemplo, es seguros. ¿Por qué? ¿Por qué dirá? Porque si no se cumple todos estos procesos, no va a poder facturar. Y si no tiene el sello del, por ejemplo, de farmacia, no va a poder facturar. Y ahí son los cuellos de botella. Entonces, en mi hospital, el dueño del proceso es, ¿no? El seguro. Entonces, ellos le están dando seguimiento, ¿no? Para que esto se agilice. El objetivo de un proceso es eso, ¿no? Que se agilice el proceso y como es dueño y es su responsabilidad que salga en menos de 3 horas, va a seguir, ¿no? Coordinando o arreando a los demás para que hagan su trabajo. Cuando no hay un dueño del proceso, a nadie le interesa. Cada uno hace su parte y no y terminó su parte y ya, ¿no? Si factura a tiempo, a ti, ¿no? Ya no es responsabilidad. Si el paciente está ocupando la cama, ya no es su responsabilidad. Entonces hay que identificar quién es el dueño del proceso, en todo, en todo. Por ejemplo, en un paciente, ¿no? De sala de operaciones, ¿no? De un paciente que requiere, ¿no? Un procedimiento para hacer una apendicectomía. ¿Quién será el dueño del proceso? ¿Quién es el responsable ahí? ¿Será el médico cirujano que opera y se va a su cama? ¿Será el médico de sala de operaciones que está, ¿no? Dándole anestesia y cumple con su proceso de recuperación en sala de operaciones? ¿O el médico de la UCI? ¿Quién será el dueño del proceso?
¿De quién depende? Si se complica o no se complica ese paciente. ¿A quién le van a hacer, ¿no? O la denuncia correspondiente si el paciente se complica? ¿A quién cree? El dueño de un proceso en un tema quirúrgico es el cirujano y por ende no se puede desentender de su paciente. No que te operé y ya depende del médico de la UCI, ¿no? Entonces, eso es el dueño del proceso. ¿Cuáles van a ser las funciones del dueño del proceso? Va a garantizar que se cumplen los objetivos estratégicos de la organización, ¿ves? Sí o sí, él es el responsable que se cumpla todo. Va a asegurar el desempeño del proceso, va a atender las necesidades del cliente. En este caso, el cirujano tiene que atender las necesidades del cliente, tiene que darle seguimiento y no olvidarse de su paciente, mejorar la continuidad del proceso, especificar los objetivos y los indicadores, y muchas veces va a desarrollar un mapa de procesos, sí, claro, va a tener que hacer su flujo porque es el dueño del proceso, de qué manera ese paciente, ¿no? Que se va a operar, no se va a complicar y debe salir en el menor tiempo posible. Tiene que hacer su proceso. El dueño del proceso es el actor clave en una organización, ¿no? Para que no haya problemas, ni quejas, ni reclamos y tenga un servicio que sobrepase las expectativas de nuestros pacientes. ¿Puede designar un líder? Sí, claro. ¿Puede tener un equipo de trabajo? Sí. Pero el dueño del proceso generalmente, por ejemplo, en cirugía, es el jefe del departamento, ¿no? De cirugía y él es el que hace los documentos de gestión y hace los flujos, ¿no? Ya sea en su vicio o en su, ¿no? En el otro sistema que es el VISAGI. Aquí luego tenemos que diferenciar qué es un proceso y un procedimiento. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia, chicos? El proceso va a ser conjunto de actividades secuenciales mutuamente, ¿no? Paciente llega a la emergencia, ¿no? Después pasa un triaje, es evaluado por el médico de urgencia, después le solicita la interconsulta al cirujano, el cirujano, ¿no? Solicita ayuda diagnóstica de laboratorio y ayuda diagnóstica de imágenes, determina si el paciente es quirúrgico, ¿no? Y si es quirúrgico, coordina con sala de operaciones, ¿no? Manda la solicitud de sala y sala de operaciones, luego pide al paciente, se opera, ¿no? Eso es un proceso secuencial, ¿no? Pero el procedimiento, ¿no? Ya es una descripción de ese documento, paso a paso, es mucho más profundo y detallado, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? En la solicitud del paciente para que llegue a sala, ¿no? Entonces, en el procedimiento dirá, ¿no? La enfermera de sala de operaciones solicitará al paciente, ¿no? Utilizando, ¿no? El teléfono de la institución, para lo cual, ¿no? Tiene que pedir el prequirúrgico y XX cosas más. Es ¿no? Una actividad, pero detallada, ese es el procedimiento. Entonces, un proceso tiene que tener procedimientos. Para eso se hablaba del MAPRO. En el MAPRO tenía su flujo y tenía su ficha. Y en la ficha está el procedimiento, cómo se debe hacer paso a paso. Entonces, para hablar de gestión de proceso en un establecimiento de salud, vamos a utilizar diagramas de flujo, ya sea Visagi o Visio. Vamos a desarrollar la ficha de procesos y vamos a tener que hacer nuestro flujo. Entonces, como nosotros nos enfocamos en un proceso que tenía procesos estratégicos, misionales y soporte, que es lo mismo que ya vimos anteriormente, ¿no? Vamos a tener ahí, tienen niveles. El nivel 0, por ejemplo, son los títulos, como vemos, lo grande, los macros. Por ejemplo, en la misional tenemos atención de salud especializada, el otro es atención de apoyo al diagnóstico y tratamiento, y tenemos docencia e investigación, si no solo nos enfocamos en el proceso misional. Eso es el nivel 0, y todos los establecimientos tienen que trabajar su nivel 0. Esto es el macro, el grande. Después viene recién el nivel 0 y 1. Si nos damos cuenta, por ejemplo, solo en la misional. El 0 era solo la primera
parte, ¿no? Atención en salud especializada. El nivel 1 ya vas disgregando, ¿no? Hay, por ejemplo, y hay otro proceso que es la articulación de prestaciones, hay la atención de emergencia y urgencia, atención de cuidados críticos, atención quirúrgicos y así sucesivamente, telesalud, ¿no? Eso ya es el nivel 1. Igual en, ¿no? En atención al apoyo diagnóstico, la parte azul es el nivel 0, pero ya cuando construimos nuestro nivel 1, que es poco a poco, ¿no? Y eso es con autorización del MINSA, ¿no? Ya construyes y dices, no, yo necesito tener un apoyo al diagnóstico y tengo que tener un apoyo al tratamiento. Si nos damos cuenta, regresemos al anterior. Solo eran macros. Eso es el nivel 0. Una vez que determines tu nivel 0, ¿no? Te autorizan, pasas al nivel 1, ¿no? Y ahí vas disgregando tus servicios y departamentos. Como vemos ahí, es lo mismo. Después, ya en el nivel 2, ¿no? Sigues disgregando. Por ejemplo, aquí, ¿no? El nivel 1, 0, es la parte azul, atención en salud especializada. El nivel 1 ya está coloreado con rojo. Ahí tenemos atención quirúrgica, tenemos atención de emergencia y más. En el nivel 2 ya sigues disgregando. Por ejemplo, en atención de emergencias y urgencias tienes, ¿no? Tratamiento médico y quirúrgico, ¿no? En la atención quirúrgica, por ejemplo, hay otros procesos. El prequirúrgico, ¿no? La cirugía y el postquirúrgico, ¿no? Entonces, de eso se trata ¿no? Los sistemas de gestión por procesos. Primero tienes que identificar tu 0, después tu 1 y después tu 2. Y poco a poco, ¿no? Vas construyendo, ¿no? Tus procesos a ese nivel. Una vez que identificas, ya, ¿no? Se convierte así en un procedimiento. Por ejemplo, en la atención quirúrgica, ¿no? Solo en esto vemos médica y quirúrgica. Ahí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es nuestro flujo, ¿no? Acompañado de nuestra ficha. Entonces, el flujo dirá todo el proceso en sí y la ficha hablará del procedimiento a detalle. Por ejemplo, acá podemos ver en el 1, ¿qué dice acá? Recepción y comunicación, ¿no? Del neonato. Pero ya en el procedimiento, ¿qué dice? Mucho más detallado, dice. Recepciona comunicación de centro quirúrgico. Se alerta el ingreso de una gestante para cesárea. Se solicita indicación, ¿no? De su procedimiento, emergencia o sala de dilatación, sala de hospitalización, diagnóstico y factor de riesgo. Comunica al servicio de neonatología. ¿Quién lo hace? La enfermera. ¿Cuánto tiempo tiene? De 3 a 5 minutos. Tiene que haber una comunicación efectiva. Para que haya una comunicación efectiva, el receptor tiene que responder todo lo que ha entendido, ¿no? Y eso se da en el centro quirúrgico. Si nos damos cuenta, los procedimientos son mucho más detallados y los procesos, ¿no? Son el mapa general que te va direccionando cómo debes actuar. Entonces, como vemos acá, ¿no? Ya hemos visto nuestros proveedores, nuestra entrada, nuestro proceso, nuestra salida y nuestro usuario. ¿Cuál era? ¿No? Se van a recordar por ahí del Pepsi, ¿no? En este caso ya no es Pepsi, sino, ¿cuál era? El PEPSU, PEPSU, ¿no? Entonces, en la norma de gestión de procesos sabemos, ¿no? Que tenemos que hacer el ciclo de Deming, planificar, hacer, revisar y actuar. En la fase 1, para hacer un proceso, tienes que identificar tu producto y tu proceso. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres mejorar? Por ejemplo, quiero mejorar, ¿no? El alta hospitalaria. Pondrás ahí, bueno, identificamos, alta hospitalaria. Y eso también tiene procesos y procedimientos que lo vamos a ver en mejora de procesos, ¿no? El otro tema es ya la implementación de ese proceso. Tienes que, ¿no? Implementar, hacer tu equipo de trabajo, tienes que ver reuniones con acta, ¿no? Tienes que hacer tu flujo y después implementas. Después evalúas y después haces la mejora, ¿no? Mides
y algo está fallando, hacer reingeniería, mejora continua, mejora continua. Sigue fallando, mejora continua. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, primero identificas tu producto, determinas tu proceso, documentas tu proceso y luego apruebas ese documento para que todos lo cumplan. Todos. Entonces, una vez que está aprobado con una RD, ¿no? Ya puedes difundir a todos los jefes de departamento, le entregas ese documento o ese proceso que está, ¿no? Que contiene el proceso con su procedimiento. Y los jefes de departamento, a su vez, mandarán a sus jefes de servicios y los jefes de servicio a su personal a cargo. ¿No? Como aquí dice, difundir el documento de proceso para su ejecución del proceso por los, ¿no? Profesionales de salud. Luego mides tu producto, analizas, identificas tus cuellos de botella, ¿no? Que serían tu oportunidad de mejoras, determinas con un proyecto de mejora o una acción de mejora. Eso ya lo vamos a ver, ¿no? En el otro tema. Entonces, una vez que ya tú identificaste, ¿no? ¿No? Vas a utilizar tu ficha de, ¿no? Aquí, como vemos, esto es la ficha según la norma para poder, ¿no? Hacer tu ficha, tus procesos, y también hay una ficha para tus indicadores y tu diagrama de flujo, que vamos a enseñarles a hacer con el Visagi o con el Visio. Esto es la ficha, que tiene partes, ¿no? Tiene alcance, el nombre, por ejemplo, acá el nombre del procedimiento, atención, evaluación y seguimiento del recién nacido con complicaciones o de alto riesgo con factor de riesgo. Solo para eso le han hecho una ficha y un procedimiento, ¿no? Tiene su alcance, neonatología y cuidados intensivos. Tiene su objetivo, tiene su base legal, tiene su definición, tiene sus siglas, ¿no? Ahí tiene su descripción. En la descripción, de verdad, esto es bastante escueto, pero tiene que determinar más. Acá, ¿qué dice? Por ejemplo, la primera, determinar necesidades de citar, ¿no? En consultorio de neonatología para atención y seguimiento. Recepcionar al recién nacido, pesar y tallar. ¿No? Es bastante escueto. Y ahí tiene sus responsables, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Esto es el procedimiento, ¿no? Procedimiento igual a ficha, ¿no? Esa ficha tiene que tener su flujo. Flujo es igual a proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en centro quirúrgico dice, ¿no? Entrada, ¿no? Ahí menciona, centro quirúrgico comunica ingreso a gestante. Recepción, comunicación y todos los flujos que, ¿no? Que tiene ahí sus pasos. Entonces, vamos a hablar ahora de los flujogramas, como les mencionaba, ¿no? El Visagi y el Visio. ¿Qué va a hacer? ¿No? Estos son software, ¿no? Que utilizan para hacer diagramas o documentos de procesos de maneras gráficas. Y estos generalmente utilizan formatos estándares. Estos pueden tomarse fotos, pueden exportarse al Word, al PDF, al PPT, incluso el Visagi puede interactuar con el Visio, puedes llevarla a la web, ¿no? Entonces, vamos a tener dos, las más conocidas, que es Visagi y Visio. También en el Word se puede hacer, pero estas son herramientas que nos ayudan y nos facilitan. El Visagi, ¿no? Generalmente, si necesitas documentar procesos, ¿no? El BPM, buenas prácticas en la manufactura. Y esto se puede hacer de una manera simultánea y siempre va a mejorar la eficiencia. El Visio, no puedes utilizarlo si necesitas hacer herramientas generales para diagramas más variadas, como planos, diagramas técnicos, ¿no? Los dos son muy prácticos y los dos ayudan, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? No sé si, ¿qué hora es, Cecilia? Esta parte, por ejemplo, no sé si lo explicamos luego, recién es 1 hora. Quizás lo vamos a repetir, ¿no? En la clase, pero es importante. Por ejemplo, sí o sí necesitamos estos símbolos. Sería importante, chicos, que atiendan, ¿no? ¿No? Y cada uno tiene un término. Por ejemplo, la primera son las flechitas que vemos. Esto son interconectores que vamos a utilizarlo,
¿no? Que nos van a dar la línea de flujo, muestra la dirección para dónde va, ¿no? Y generalmente siempre los flujos siempre avanzan, y muy pocas veces deben retroceder, ¿no? Siempre los procesos tienen que ser para adelante y no para atrás. Y el otro, vemos ahí el semirrombo, no sé cómo se pone, ese es el símbolo, ¿no? El segundo, ¿no? Que eso siempre lo utilizamos para iniciar un proceso o terminar el proceso. Iniciar o fin, ¿no? Aquí el rombo, perdón, el rectángulo, ¿no? Eso sí es para determinar el proceso en sí. Ahí se tiene que poner la actividad, ¿no? Medir, generalmente los procesos siempre van acompañados de un verbo, ¿no? En el vicio, por ejemplo, generalmente uno podría poner médico determina o llena historia clínica. En el Visagi, no. Ahí utiliza, ¿no? Escribir en la historia clínica, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, por el tema de actuar, más me gusta el vicio, porque ordena, médico, llena, enfermera, pesa y talla, ¿no? En vez de decir pesar, tallar a niño. Entonces, pero gráficamente se ve mucho mejor el Visagi, ¿no? Y el vicio es mucho más cuadriculado, más o menos decirle. Ya les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo. Tenemos conectores, por ejemplo, aquí tenemos no sé si es rombo esta figura, el cuarto. Eso generalmente el quinto. Uno, dos, tres, cuatro, el quinto, ¿no? Aquí lo utilizamos generalmente para datos estadísticos, base de datos, ¿no? Esa figura. El rombo es, ¿no? Muy utilizado para toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí, paciente se va de alta o no. Entonces, sí o no, ¿no? Paciente requiere intervención quirúrgica, sí o no. Ese rombo es para hacernos preguntas, ¿no? Y para determinar para dónde va, ¿no? Y el otro conector que también utilizamos es el último, ¿no? Esa figura para documentos. Eso lo vamos a ver mucho más con la práctica, ¿no? Tenemos ahí elementos como el artefacto, casi los mismos. Tenemos la piscina, el pool que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos los carriles que vamos a utilizar generalmente para separar dos servicios o dos grupos profesionales, ¿no? Acá, por ejemplo, el círculo, ¿no? Lo utilizamos para ¿no? Aquí está mucho más claro en Visagi, las imágenes son distintos. Por ejemplo, en vicio, que era el anterior, el inicio, por ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta, el segundo es de una manera más ovalada, ¿no? Pero en el Visagi es, ¿no? Redondo. Y el verde es para inicio y el rojo es para fin. Para las actividades es el mismo, tanto en Visagi como en el vicio. En los subprocesos, acá, por ejemplo, utilizamos el rectángulo, pero con un signo de una cruz o una más. El rombo, ¿no? Sí lo utilizamos ambos, tanto en Visagi como en vicio, para interrogar, ¿no? O para un símbolo de decisión. ¿Voy para la derecha o para la izquierda, ¿no? ¿Retrocedo o sigo avanzando? Podría ser, ¿requiere labor? No, ¿requiere referencia? No requiere, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí haré un proceso. No, entonces retornará a algún proceso o avanzará a otro, ¿no? Entonces, el tema del Visagi también tiene varios, ¿no? Otros flujos menos usados. Igual Visio tiene un montón, desde gráficos, eso lo vamos a ver ya en la práctica. Por ejemplo, aquí, ¿no? Teníamos el pool, que podría ser, ¿no? Los conectores, ¿no? Y las subdivisiones. Acá vamos a ver, si los vemos en la parte vertical, las fases, puede ser emergencia, ¿no? Y puede ser en la fase 2, por ejemplo, puede ser sala de operaciones. Y en la parte de pool, donde dice línea online 1,
¿no? Ahí podríamos poner, por ejemplo, médico y en la otra podemos poner paciente o enfermera. Y eso igual lo vamos a ver en los procesos. Los artefactos que utilizamos, ¿no? Ya se va a ver en la práctica. Por ejemplo, acá podemos utilizar. Por ejemplo, este flujo es en Visagi, ¿no? Porque vemos el círculo verde. ¿Y eso qué quiere decir? Inicio. ¿Cómo inicia esto? Por ejemplo, esto es para teleinterconsulta, dice. Inicia con enviar solicitud, ¿no? De la teleinterconsulta. Establecimiento envía solicitud de la teleinterconsulta. Envían, dice, ¿ve? En verbo. Por ejemplo, el Visagi diría, ¿no? Médico de telesalud envía solicitud. Entonces, después de eso, tiene un conector ahí y tiene un proceso, ya en la unidad de funcional de telesalud del HP. El otro es el teleconsultante, o sea, el hospital de menor nivel de complejidad, ¿no? Ellos envían la solicitud al hospital de emergencia. Ya en el hospital de emergencia, ahí revisan la solicitud de la interconsulta. Y a continuación tenemos un rombo. ¿Cumple con los requisitos? Sí. ¿No? Si dice sí, entonces continúa el proceso. Revisa el rol de programación y coordina teleconsulta. Pero si no, dice, responde correo con observación, ¿no? Y ya el establecimiento de origen levanta la observación. Una vez que levantó, nuevamente, ¿no? Ya le manda a Telesalud del HP, por ejemplo, en este caso, y nuevamente revisa. Como ya lo levantó, probablemente nuevamente se va a preguntar, ¿cumple con el requisito? Sí, porque ya lo levantó. Entonces revisa el rol de programación, ¿no? De Telesim. No dice revisa, dice revisar, ¿no? Revisar. ¿Quién va a revisar? La unidad funcional del Telesim. Luego dice imprimir los documentos recibidos. En vicio diría todo lo contrario. Médico de telesalud imprime los documentos, ya le da una orden. En Visagi no, utiliza el verbo, ¿no? Enviar link Zoom a la IPRES. Y eso les puede confundir quién, ¿no? Por ejemplo, ahí, enviar link Zoom. ¿Quién va a enviar? La unidad funcional de la telesalud. ¿Pero quién? ¿La enfermera, el ingeniero o el médico? El vicio ya es más, ¿no? Ahí sí te dice quién debe hacer. O simplemente si acá pondrían médico de telesalud, se sobreentendería. ¿No? Por ejemplo, más allá, apertura de historia clínica y genera fuga. Y ahí se pregunta, ¿es sincrónica? Sí. Si no es sincrónica, ahí termina el proceso. Porque nosotros solo damos sincrónica. Y así sucesivamente, si se dan cuenta. Y todos están alineados, ¿no? Tanto vertical y horizontalmente. Y ahí tenemos funciones. Por ejemplo, este es el vicio. Mira, ¿ves? Este es el Visagi y este es el vicio. Igual, teleconsulta, dice. Centro consultante, inicia y mira con diferente, ya no es círculo, inicio, dice. Teleconsultante toma decisión para teleconsulta. ¿Quién? El centro consultor, teleconsultante. Teleconsultante informa al usuario sobre la presentación de teleconsulta. Y ahí se pregunta, ¿usuario acepta sí o no? Y eso se tiene que hacer pregunta porque muchos usuarios no te dan la autorización para hacer una teleinterconsulta. Y como hay manejo de datos, sí o sí necesitan la autorización. Pero muchos pacientes o familiares no quieren porque, ¿para qué me están haciendo firmar? No, no quiero utilizar mis datos porque me pueden clonar, me pueden extorsionar, ¿no? Y sí o sí se tiene que hacer esa pregunta con el rombo. Si el usuario, por ejemplo, no acepta, ¿sí? Entonces ahí termina, fin, ¿ves? Ya no hay nada que hacer. Pero si acepta, continúa. Ahí pregunta al usuario, comprende y firma consentimiento informado. Teleconsultante registra en historia clínica. ¿Ve? Ahí busca el responsable. Teleconsultante, ¿no? Que es generalmente el médico, envía a centro consultor formato de teleconsulta, solicitud de teleconsulta, adjunta información pertinente. Y a eso viaja al, ¿no? al HP, que sería el centro consultor. Aquí, coordinador nos revisa solicitud de teleconsulta. El coordinador puede ser médico, puede ser ingeniero, ya está hablando de un coordinador. Y ahí si vemos el otro gráfico, ¿no? Eso es para utilizar documento,
¿no? Ahí le pone la gráfica de la solicitud de la teleconsulta. Si voy a ordenar, por ejemplo, una interconsulta, utilizaré esa gráfica para documentos. Si voy a solicitar una ayuda diagnóstica, también utilizaré porque es un documento. Y ahí, ¿no? La siguiente pregunta, ¿solicita sí o no? Solicitud, ¿hay solicitud? Sí, entonces coordina observaciones con centro consultante, si tiene alguna solicitud más. Si no tiene, tiene sí, deriva la solicitud del consultante al teleconsultor, o sea, al especialista. ¿Con qué? Con una solicitud de teleconsulta. Ya el teleconsultor, que es el especialista, en este caso vamos a suponer que es el neumólogo, ¿no? Entonces, revisa solicitud de teleconsulta y define modalidad y tipo de teleconsulta. Y ahí hace la apertura de la historia clínica. Y hay un gráfico para utilizar, por ejemplo, para todo lo que es sistemas, bases, como les mencionaba. Por ejemplo, en esta gráfica, en la parte inferior, vemos que tiene, por ejemplo, correos, un gráfico de un correo, y tiene un gráfico, por ejemplo, de una persona que está con una computadora para ayudar, ¿no? Entonces, algunas ventajas tiene también Visio. Entonces, hay este dicho que no, ya vamos a terminar casi. Si no puedo explicarlo con un proceso, entonces no sabe lo que está haciendo. Sí, bueno, porque cuando no hay un proceso definido, cada uno va a hacer lo que quiera. Entonces, sí es importante tener un proceso para definir a quién le corresponde. Y en la ficha hay tiempos y responsables, como les mencionaba. Entonces, con eso ya nadie se podría, ¿no?, escapar o eludir algunas responsabilidades. Ahí sí directamente, ¿no?, si no atienden esos tiempos, ¿no?, sería el responsable de alguna falla y está propenso, ¿no?, a que alguien lo denuncie y la institución va a decir, ¿no?, cuando hacen la auditoría de caso, usted se demoró 2 horas cuando debería haberse demorado 5 minutos o 15 minutos o 2 horas. Entonces pasa a sanción administrativa. Y la sanción administrativa puede ser desde una suspensión, ¿no?, de una semana, 2 días, 15 días, o simplemente también, ¿no?, la separación definitiva de la institución a pesar de estar nombrado. Entonces, siempre hay que pensar, ¿no? El maestro fue alumno, el hábil fue torpe, el experto fue ignorante, el campeón fue novato. Si nos damos cuenta, siempre hemos mejorado y hemos tenido que cambiar, ¿no?, para poder lograr. El alumno, para ser maestro, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, ¿no? El hábil ha tenido que equivocarse miles de veces y tiene que, ¿no?, en sus equivocaciones darse cuenta cuál era el mejor camino y cuál era el proceso que le ayudaba para no cometer los mismos errores. Y esto es muy importante, ¿no? La gente nunca quiere ser parte del proceso, pero quiere ser parte de los resultados, ¿no? El cirujano ya operó, ¿no? Se olvidó de su paciente, pero quiere llevarse la gloria de que ese paciente salió muy bien. Pero para la gloria, no tuvo que interactuar el médico de la UCI, el anestesiólogo, ¿no? Entonces, el proceso es donde se describe quién merece ser parte del resultado. Entonces, todos debemos ser parte del proceso y no solo ser mirones, ¿no? Muchas veces los mirones son pues los médicos, ¿no?, tutores, y todo el trabajo lo dejan al médico residente o al interno. Pero cuando sale todo bien, ellos quieren llevarse la gloria. Eso es, chicos, en tema de gestión de procesos. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Están ahí? ¿O pregunto yo? Sí. A ver, chicos, yo sospecho que la mayoría estaba estudiando, pero querían recuperar esta clase y se tenía que dar, ¿no? Para enfocarnos más ese tiempo para hacer los flujos y aprender a hacer un diagrama, ¿no?, y una ficha. Entonces, aquí es,
¿no? Trabajar todos en equipo, enfocarnos en el paciente y no en mi función. El tema del MOF va a desaparecer. Ahora vamos a trabajar en el MOP o en el MOPE para los establecimientos de salud. Manual de operaciones. Eso va a ser, ¿no?, el futuro a corto plazo. Y todos van a tener responsabilidades. Nadie se va a poder escapar de ese proceso. Entonces, chicos, no vemos nuestros, ¿no? Y eso hay un conflicto entre las enfermeras con los médicos. Doctor, eso no me toca, a usted le toca, ¿no? Y el médico igual, ¿no? Dice, ¿por qué me llamas a mí? Yo no estoy de turno, está el otro cirujano, ¿no? Y entonces, con los procesos tienen que cambiar todo eso. Y eso se define, ¿no? En la ficha, en el trabajo. Primero hay que determinar qué queremos cambiar y hay que llamar a los involucrados para que ellos den ideas, porque los dueños del proceso son ellos y ellos conocen el sistema. Muchas veces los administrativos no vemos de otro panorama. El dueño del proceso sabe dónde están los cuellos de botella y cómo puede mejorar. Y siempre involucren a los que hacen más problemas, a los que quieren, siempre están ahí, le invitan para que sea parte de la solución. Y ellos dan buenas ideas porque ya se conocen todos y por eso se quejan tanto. Entonces ya no tiene que ser vertical, sino transversal, que sea horizontal, que haya un trabajo en equipo. Termina el médico A, inmediatamente se suma el médico B o van trabajando a la par. De esa manera el tiempo de espera en las atenciones quirúrgicas o en las hospitalizaciones van a ser mucho más rápidos y va a haber menos complicaciones, menos infecciones asociadas a la atención de la salud, menos eventos adversos y vamos a tener pacientes satisfechos que van a recomendar mucho más a tu establecimiento de salud. Y lo mismo pasa en los consultorios. Si tú te enfocas en procesos, te vas a equivocar menos, vas a tener mejores resultados y vas a fidelizar a tus pacientes. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna observación? Chicos, necesito que el día domingo, ¿no?, estén muy concentrados porque vamos a hablar de seguridad del paciente. Y de verdad, yo creo que de seguridad del paciente va a venir mínimo 10 preguntas o a más. Y por ahí me mencionaron ahí, ¿no?, que sí o sí va a venir 5 preguntas del primer módulo. No sé si eso es cierto, porque me han exigido que se cumpla eso, por eso el examen ha sido para marcar, porque yo había propuesto para llenar un poquito y algunos casos, ¿no?, que les di también para hacer objetivos, pero quieren que se cumpla ahí. ¿Eso es cierto, chicos? ¿Les preguntan del primer módulo? Sí, doctor, buenas noches. Usualmente los exámenes suelen ser acumulativos, entonces supongo que por dirección de la escuela van a ver que vamos a tener que eh, tener 5 preguntas de la unidad pasada. Sí, chicos. Y estos 2 domingos, por favor, no pueden faltar, porque ahí se van a hacer los trabajos que piden, porque piden trabajos, ¿no?, que se desarrolle algunas actividades. Y de hecho que el día domingo, por ejemplo, vamos a investigar, analizar y ver, ¿no?, mediante el Pareto o el porqué, el tema de eventos adversos. Es importante que estén ahí. Y después el segundo domingo vamos a enseñarles a hacer procesos, ¿no?, los flujos que les estoy mencionando. Y después ya tenía una clase, chicos, que estaba enfocado en referencias y telesalud, ¿no? Pero yo considero, chicos, que hay un tema que no había considerado, que es mejora de procesos, proyectos de mejora. No sé si están de acuerdo con cambiar el tema, porque sí o sí van a hacer mejoras de procesos en sus establecimientos de salud, ¿no? Porque el tema de referencias, telesalud, no hay mucho que decir, y si quieren,
lo hago como una parte muy introductoria y no estar enfocándonos, sino más enfocarnos cómo hacer un proyecto de mejora que sí o sí les va a ayudar, sea para que den asesoramiento a alguna entidad o pueden hacer sus acciones de mejoras o proyectos de mejoras en su establecimiento de salud, ¿no? Y es una metodología, ¿no?, muy buena que me gustaría que aprendan. No sé si están de acuerdo en ese tema, en ese punto de hacer. Pensé que lo había considerado, pero estaba ¿no?, viendo, ¿no? Y seguro que los tiempos no alcanzaron y por eso se vio, ¿no?, para ocupar un martes o un jueves un tema corto, que era referencias y telesalud. No sé si mejor prefieren el tema de mejora de proyectos o proyectos de mejora. Creo que está bien, doctor. Nos adecuamos a lo que usted está diciendo No, y aparte de telesalud lo podemos hacer así como mencionó, tipo más introductorio, porque me parece que es un tema un poco más breve. sí, corto, ¿no? Porque hay cosas muy sencillas, igual en la referencia. Ok, Ya, entonces la última clase será eso, ¿no? Entonces el domingo, la última clase es el domingo 5, me parece, que ese domingo se había plasmado para desarrollar el segundo examen, pero creo que no se va a dar, ¿no? Y eso es después de Semana Santa, supongo que algunos van a viajar, ¿no? Y entonces ese domingo probablemente no se vaya a tener clases, ¿no? Por eso necesitamos avanzar, porque eso se había, ¿no?, proyectado para que ese día se tome el examen, ¿no?, del segundo módulo. ¿Tienen alguna objeción o alguna recomendación? Ya chicos, entonces vamos a dar por concluido. Ya pasaste lista, ¿no, Cecia? sí, doctor, no se preocupe, yo pasé asistencia, yo se lo voy a mandar a la señorita Liliana. Ya. Muchas gracias.